buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es, hermanos, una transmisión de Elim Mission Christian Church de Sydney, Australia, o Iglesia Misión Cristiana Elim de Sydney, en Australia, y damos gracias al Señor por este día, miércoles, en el cual podemos llevar la palabra, la meditación en la palabra del Señor, y esperamos, hermanos, como siempre es nuestro anhelo, que a través de esta corta meditación, a través de estos quizás versículos que podamos leer, que el Señor llegue y toque la vida de los que están escuchando o viendo esta transmisión. Hoy es el día miércoles 11 de septiembre del año 2024. Hermanos, es una fecha quizás para todos bien conocida, de que marca un momento histórico en el calendario geopolítico, pero también podemos decir que también marca o es una seña de la verdad ya predicha por el Señor Jesucristo y a unos discípulos en la antigüedad. Por eso, hermanos, en esta noche vamos a meditar unos versículos. Pero antes de leer, vamos a leer en Mateo, pero antes de leer vamos a orar, hermanos, que el Señor nos hable, nos bendiga y nos instruya en esta hora. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias, Señor amado, por tu amor, por tu misericordia, oh Padre Santo, que tú eres lento para la ira y grande en misericordia. En esta hora, en este estudio, Dios, te pedimos que nos bendigas, que nos hables, Señor, que nos guíes y llegues al corazón de aquel hermano, hermana, amigo, amiga que esté escuchando donde quiera que esté, ya sea directo o ya en la grabación, pero que tú llegues, porque tu palabra siempre llega a tiempo. Lo pedimos y lo creemos, lo recibimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito el Señor. Como dije, leemos, hermanos, unos versículos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, quizás ya muy conocido de todos, Mateo 24. Y leemos los versículos del 4 al 14, donde la palabra del Señor nos dice: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aleluya. Yo sé, hermanos, que quizás de cada versículo se podría hacer una
enseñanza, una predicación, porque aquí nos habla de una serie de situaciones, de aspectos que indicarán o darán alguna explicación o alguna señal de la época final, porque los discípulos, eso es lo que ellos estaban interesados en conocer, cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo. Esa es la pregunta de ellos. Ellos habían visto, porque en este momento en la vida, el ministerio de Jesús estaba llegando al final. Ellos habían visto hacía unos quizás, no sé, horas o minutos o días, no sé, pero hace muy poquito que ellos habían visto a Jesús lamentándose sobre Jerusalén. En el capítulo 23, versículo 37, vemos que Jesús se lamentaba: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y tú no quisiste? Se lamentó el Señor al ver que sus días estaban llegando, su ministerio llegaba al final, y él sabía que ellos, los que lo habían rechazado, los religiosos, lo iban a matar, lo iban a entregar a los romanos. Y él se lamentó diciendo: hace siglos, Jerusalén, hace siglos se te han enviado profetas, hace siglos se te han enviado mensajeros, pero tú no los escuchaste. A unos apedreaste, a otros mataste, a otros metiste en la cárcel, pero nunca, dice, cuántas veces he querido juntaros, cuántas veces he querido llamarles, pero no han aceptado. Los discípulos, hermanos, vieron eso, vieron esa tremenda tristeza en el corazón de Jesús. Y ellos sabían lo que los judíos habían hecho en toda esa época, y ellos mismos eran testigos de cómo se habían comportado con el Mesías. Entonces los discípulos sabían de que había una situación especial que el Señor se refería cuando se lamentaba sobre Jerusalén. Pero ellos quisieron ver quizás otro aspecto y dijeron: pero Señor, mira qué templo más maravilloso, mira qué construcciones más hermosas, qué arquitectura, qué edificios. Y el capítulo 24, versículo 2 les dice: ¿ustedes ven todo esto? ¿Veis todo esto? De cierto os digo, les dice, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El panorama que el Señor les mostraba, tanto sobre Jerusalén en general, como en este momento en las construcciones, especialmente el templo, fue un panorama de tristeza, de destrucción. No quedará piedra sobre piedra, y eso se llevó a cabo un par de décadas después. Pero viendo toda esta situación, los discípulos se intrigaron y preguntaron: Señor, entonces dinos qué señales habrán. Ellos vinieron en este momento, al ver toda esta situación, ellos llegaron a poner junto todo. El lamento sobre Jerusalén, la destrucción del templo, todo ellos lo relacionaron y dijeron: entonces dinos qué señales debemos nosotros esperar, qué debemos nosotros ver para el fin del siglo. Ellos relacionaron todo, pero el Señor aquí les estaba dando o marcando las diferencias. Va a haber una destrucción, la cual pasar en esta generación, les dijo más en otra oportunidad. Y ocurrió. Se lamentó sobre Jerusalén, lo cual ocurrió y sigue ocurriendo. Es decir, el Señor conoce, sabemos que ha delineado el futuro desde el pasado. Él ha establecido el futuro desde tiempos atrás. Por lo tanto, hermanos,
a los discípulos cuando le preguntaron qué señales, Él les dice, realmente no les toca a ustedes, como dice más adelante en el libro de los Hechos, no les toca a ustedes ver o conocer los tiempos. Leamos Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, donde claramente dice, versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones o las fechas que el Padre puso en su sola potestad. No les toca a vosotros conocer. Mas sin embargo el Señor les dijo, van a haber ciertas situaciones. Van a haber ciertas situaciones que se van a dar. Y la primera que les menciona, el versículo 4 que leíamos, les dice, mirad que nadie os engañe. Hermano, quizás una de los elementos que se manifiestan y que reflejan los tiempos en los que vivimos, uno de los elementos más críticos es porque si vemos ya solamente en estos versículos que leímos la cantidad de veces que se menciona engaño, engañar a muchos engañarán, dice por acá, engañarán a muchos, dice el versículo 11, habla y repite la palabra engañar. Y después si leemos, Pablo escribe en muchas oportunidades, en los últimos días vendrán muchos, van a engañar a muchos. Van a haber engañadores, hermano. Quizás una de las características o de los elementos más claros que la Biblia ha mostrado es el engaño. El engaño, hermano. Esa quizás será la señal o es la señal más descriptiva, y hablo dentro de la iglesia del Señor. El enemigo le va a tratar de mantener a los que no pertenecen al reino, los que no se han convertido. El enemigo los va a tratar de mantener, de entretenerlos en su reino de oscuridad. Pero a los que hemos confesado o que decimos ser seguidores de Jesús, a esos lo que va a ocurrir es va a haber engaño. Va a haber engaño. Y el Señor lo dijo y lo repitió y se volvió a decir, se volvió a repetir y continúa diciéndose. Habrá muchos engañadores. Y si hay engañadores, quiere decir que hay engañados. Y esos están dentro de las filas cristianas. Hermano, el engaño, dice acá claramente el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre. El engaño ocurrirá bajo el nombre de Jesús. Hermanos, nosotros hemos sido testigos en nuestra corta vida, en la vida cristiana, en la vida corta que hemos tenido hasta hoy. Yo personalmente he visto y sigo viendo cada vez más barbaridades que se dicen en el nombre de Jesús. Y hay cantidad de gente, cantidades, siguiendo a estos engañadores, que les gusta escuchar simplemente algunos aspectos que les agrada a su carne, que les hablan del sabor de la carne, del deleite de la carne, del deleite de la mente. Y ahí van felices, contentos, saltando, bailando, riéndose, haciendo cualquier cosa y felices porque dicen que es en el nombre de Jesús. Y cuando viene y uno les confronta, o no ni confrontarles, simplemente decirles la palabra, no les gusta. No se agradan al escuchar la palabra. Algunos ni tienen Biblia. Muchos
llamados cristianos ni Biblia tienen. Dicen que en el teléfono la van a leer. Y leen uno que otro versículo que el día domingo. Y se consideran seguidores de Jesús. No hay amor por la verdad. No hay amor por el conocimiento de Dios. Muchos, mirad, dice, que nadie os engañe. Muchos engañadores. Leamos otro versículo, 1 Timoteo 4:1, donde Pablo también le dice al siervo, a Timoteo. Mira, Timoteo, le dice el capítulo 4, versículo 1, dice que el Espíritu dice claramente, le dice a Timoteo, que en los postreros días, en los postreros tiempos, en los últimos días, algunos, dice acá, apostatarán de la fe. Apostatar de la fe es haber creído la verdad y alejarse. ¿Y cómo lo harán? Dice, lo harán escuchando. Así dice aquí, lo harán escuchando. No leyendo quizás, porque en la palabra no se van a engañar. Pero lo harán escuchando. Yo conozco, hermano, o sé de muchos llamados cristianos que no se congregan. Ellos dicen, no, yo allí en YouTube, allí escucho. Yo el día domingo no voy a la iglesia, escucho a tal hora, escucho a un predicador, a tal hora escucho a otro, a tal hora escucho a otro. Viera qué bonito, hay tantos que hay. Muchos escucharán, dice acá, a espíritus engañadores. Espíritus engañadores, dice, y a doctrinas de demonios. ¿Y qué harán? Dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué harán esos mentirosos, esos engañadores? Dice, prohibirán. Dice después, mandarán. Aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, de comer o de casarse, de no casarse. Pero esos son los ejemplos que Pablo dice aquí. Pero el hecho es que prohibirán. El hecho es que mandarán. Le dirán a la gente, tú tienes que hacer esto. Tú tienes que obedecerme a mí. Tú tienes que dar tu plata para hacerme rico a mí. Tú tendrás que, te prohíbo que vayas a otras iglesias, o te prohíbo que hagas esto, te prohíbo que hagas lo otro. Simplemente escúchame a mí. Prohibirán, mandarán. ¿Y quiénes son esos? Son engañadores. Y con esa forma van a hacer que muchos caigan, que muchos fallen. Ahí mismo Timoteo, pero en la segunda, capítulo 4. Segundo Timoteo, capítulo 4, versículo 3 dice, porque vendrá tiempo, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina. La palabra sufrirán, en otra versión se dice tolerarán, no tolerarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios apetitos, y apartarán, dice, de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. A ver quién cuenta un mejor cuento, a ver quién les da una mejor historieta, a ver quién los divierte más, a ver quién los entretiene más. Dice que abandonarán, no tolerarán la sana doctrina. No la tolerarán, no les va a agradar la doctrina, a tal grado que cantidades de iglesias, congregaciones, nunca, jamás, pasan días, meses, años y jamás enseñan doctrina. Nunca doctrina bíblica, nunca enseñanza bíblica, nunca temas bíblicos.
cualquier otra cosa menos verdad bíblica. Por lo tanto, dice, tendrán, y estos vivos, estos vividores, diríamos, se dedican a hacer eso para entretener, porque la gente, dice, tendrán comezón de oír y se amontonarán. Van a llegar, si usted mire, muchas, no todas, pero muchas de esas mega iglesias que se llaman, son mega iglesias porque lo que menos hay es mega cristianismo. Son mega iglesias con micro cristianismo. Grandes iglesias con cristianismo chiquito, el cual se confunde con cualquier otra cosa, porque tendrán comezón de oír lo que les agrada, lo que les gusta. Por eso el Señor, volviendo a Mateo 24, por eso el Señor les dice, mirad que nadie os engañe. Van a haber muchas cosas que vendrán, les dice a los discípulos. Van a haber muchas cosas, pero yo les estoy dando, les dice, los elementos claves, los elementos esenciales que ustedes necesitan saber. Y uno de esos es que habrá mucho engaño, mucho entretenimiento, mucho de pasarla bien simplemente, y poco o nada de doctrina bíblica, de enseñanza bíblica, de verdades bíblicas, de respeto bíblico, de honor bíblico. Nada de eso. Más chismes, más vanagloria, pero menos verdad. Y eso, les dice el Señor, va a acontecer. Van a haber otras cosas, les dice, van a haber guerras, van a haber rumores de guerras, pero les dice, no se turben, no se pongan confundidos. Hermanos, a mí me gusta y lo hago, saber, tratar de comprender las situaciones que hay en el mundo, las situaciones de los eventos mundiales, las cosas que pasan, pero no lo hago para asustarme ni para asustar a nadie, sino lo hago porque sé que están pasando y sé que la Biblia lo dijo. Y al comprender cómo sucede, se ve la maldad del hombre. El hombre se engaña a sí mismo y engaña a otros, confunde a otros. Crean cuestiones políticas, crean eventos o lineamientos políticos para convencer a muchos. Y todo eso, por eso el Señor dice, no se turben. No se turben porque estas cosas pasan. Los orígenes de las guerras que hemos vivido en el pasado o que estamos viviendo hoy es manipulación. Unos crean unas cosas, otros crean otras cosas y al final lo hacen para su propio beneficio. No les importa quién muere, cuántos mueren y por cuánto tiempo mueren. No les importa. Tienen sus propios propósitos. Por eso el Señor les dice, no se turben. Eso va a pasar. El Señor no les dijo, sigan o apoyen a este partido o al otro. No, ustedes no se turben, no se dejen guiar, no se dejen controlar por esas cosas, porque van a existir. Cuando se les ocurre a los grandes líderes parar una guerra, la paran. Cuando se les ocurre dar más rumores, lo hacen para darle más miedo a la gente. Pero ustedes, les dicen, no se turben, no se confundan, no se dejen llevar por el ruido de los hipócritas en la política. No se dejen llevar por ello. No se turben. Van a ver eso. Es necesario, dice. Es necesario que esto acontezca. Así que, hermano, cuando vemos todas estas guerras, muchas veces con gran dolor en el corazón de la muerte, es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, les dice. Y van a ver todas estas situaciones. Naciones se levantarán contra naciones, reinos contra reinos. Habrán pestes, pestilencias. No dice si son naturales o hechas por el hombre, no lo dice, pero van a haber, dice. Van a haber hambres, terremotos, todo eso va a haber. Pero solamente es el principio de los dolores. Entonces, dice, los entregarán a ustedes, a los que verdaderamente me sirven,
a los que verdaderamente me siguen. Os entregarán a tribulación, os matarán, dice. Seréis aborrecidos. ¿Cuándo? ¿Quiénes van a ser aborrecidos? Aquellos, hermanos, que se apeguen a la verdad, porque no se van a poder vender a los planes del mundo, del diablo. No se van a poder vender. Por lo tanto, van a ser aborrecidos, dice, por las gentes, por causa de mi nombre. Causa de mi nombre es mantener la verdad. Al mantener la verdad, hermano, uno va a decir lo que es, como es. Vemos hoy en día, muchos están siendo echados hasta de 20 años de cárcel, como sucedió hace poco en Inglaterra. No cristiano, no es cristiano el hombre, pero dijo ciertas cosas que al sistema no le pareció, y por eso a la cárcel. Y es cuando nosotros, hermanos, nos mantenemos en la verdad bíblica y sin tener compromiso con nadie, hermanos, vamos a ir navegando en contra del sistema. Vamos a ir navegando en contra de la corriente de este mundo, y al diablo no le gusta. Por lo tanto, dice, os entregarán. Y muchos, dice, tropezarán entonces y se entregarán unos a otros para quedar bien, hermano, para quedar bien con las autoridades del mundo, con los del sistema del mundo, sistema satánico de este mundo. Hay muchos que se venden dentro. Aquí está hablando a los seguidores, supuestamente. Lo van a hacer para congraciarse, para recibir concesiones, para recibir la aprobación del sistema. Muchos van a entregar a aquellos cristianos que se mantienen firmes. Van a decir, mire, señor gobierno, usted ha dicho que no hay que decir esto, que no hay que decir aquello. Mire, ahí hay unos cristianos. Yo soy cristiano, pero hay otros, ellos no están equivocados porque ellos solo enseñan la Biblia. Mire, ellos enseñan en contra de usted, señor gobierno. Así van a ser muchos. Y esto el Señor lo dice. Y el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y porque la maldad se va a multiplicar, por eso el amor de muchos también se enfriará. Pero dice la verdad, la conclusión final en los últimos dos versículos 13 y 14. Pero ustedes, les dice, perseveren, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere, ese será salvo. Y este evangelio será predicado, dice, en todo el mundo para testimonio a las naciones. Entonces vendrá el fin, les dice, cuando este evangelio se haya predicado. Entonces la misión que el Señor les dice a los discípulos es: sean fieles en medio de la adversidad, tengan seguridad en medio de la adversidad, porque todo esto va a pasar, pero ustedes perseveren hasta el fin, predicando este evangelio, Y otra vez volvemos al versículo, capítulo 1 de Hechos, capítulo 1, que ya lo leímos, el versículo 7 y el versículo 8 ahora, dice, cuando el Señor, los discípulos están estableciendo, Pedro especialmente acá, pero el Señor les dice a los discípulos, aquí están recordando, el versículo 7 que ya lo leímos, que a vosotros no os toca saber los tiempos ni las fechas que el Padre puso en su sola potestad. A nosotros, a la iglesia o a los discípulos en este momento, no les correspondía conocer los detalles finitos, como muchos que ponen nombres, fechas, horas, días. No, eso son para los mismos engañadores. Pero ¿qué les corresponde a ustedes? Dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No se preocupen por los detalles que va a pasar. Lo que se deben preocupar es que el Espíritu Santo venga sobre vosotros y que ustedes puedan ser testigos. No más entretenimiento ni nada más. Sean testigos, pero primero llenos del Espíritu Santo. Esa es, hermano, la misión. Ese es el propósito que tenemos. No conocer los detalles. No conocer, hermano, o querer averiguar más, buscando si el anticristo ya está vivo o no, buscando si aquel líder es el anticristo. No. No nos corresponde eso, dice. Que nos corresponde ser lleno. Conocer sí, pero ser lleno del Espíritu Santo y llevar la verdad. No dejarse engañar por nada, hermano. Reconocer, poder olfatear en los engañadores. Poder olfatear, lleva así como hacen los perrillos o los perros que son entrenados en los aeropuertos. Van a oler las valijas y ellos, como son entrenados, pueden saber que adentro de esa valija llevan droga. Y no parece un fulano bien educado, una señora bien elegante, pero en su valija lleva droga. El que ha sido entrenado, ese perrillo que ha sido entrenado, lo sabe detectar. El que no ha sido entrenado puede oler 1000 veces y no va a saber nada. Igualmente nosotros nos tenemos que detectar, saber que allí en esa valija, en esa prédica, en esa enseñanza, hay droga. En esa enseñanza hay engaño. En esa enseñanza, ese predicador, ese famoso, en su valija, en su maleta, lleva engaño. Eso es lo que el Señor les dice. No mirad que nadie os engañe. Hermano, ese es nuestro llamado, a velar por la verdad, mantenernos en la verdad, ser fieles con la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida, la verdad de Jesucristo. Ese es nuestro llamado, mantenernos fieles. Oremos al Señor. Oh Padre amado, gracias te damos, buen Dios, por ese amor, por esa misericordia y al mismo tiempo, Dios, por alertarnos, Señor, por decirnos de antemano estas situaciones que vendrían y por ahora poder nosotros detectarlas, oh Dios, y conocerlas. Pero sabemos, oh Dios, que el engaño es bien sutil, que el engaño es bien difícil muchas veces de detectar. Por eso te pedimos que a través de la unción, la llenura de tu Espíritu, Señor, nos puedas ayudar a poder saber, conocer ese mundo, esa situación que nos acecha y poder rechazarla con la verdad que eres tú, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles hasta el último momento, Dios. Gracias por el nombre de Jesús. Lo pedimos. Amén. Bendito sea el Señor. Que Dios, hermanos, les bendiga a todos y con la ayuda de Él nos estaremos viendo en la próxima oportunidad.